Dios te bendiga grandemente. Muy apenado por la situación en mi país, República Dominicana. Una tragedia que nos ha tocado a todos, y ver cómo, según la cifra, 200 y tantas personas perdieron la vida. Una tragedia nacional, y es bueno que nosotros reflexionemos en estos tiempos difíciles, confiando en Dios, pero que no sea una reflexión momentánea como nosotros como seres humanos hacemos comúnmente cuando pasan tragedias. Reflexionamos por 1 o 2 semanas y luego volvemos a nuestra vida cotidiana y, como decimos allá, hacer y a deshacer. Totalmente lamentable este caso, y he visto muchos comentarios en las redes sociales, aún de personas cristianas, haciendo comentarios quizá un poco fuera de lugar, y recordar que eso pudo haber pasado en cualquier lugar. Hace tiempo pasó en una iglesia, creo que fue en África, en Nigeria, que se derrumbó y también murieron miles de personas. Eso pudo haber pasado en cualquier lugar. Lamentablemente tocó en un centro nocturno, y eso nos recuerda a nosotros que debemos estar preparados, de nosotros siempre estar preparados, porque el día ni la hora de la muerte nosotros la sabemos. Nosotros somos un tiempo en esta tierra, y cuando se acabe ese tiempo en nuestra tierra, a veces no sabemos, ¿verdad?, en qué circunstancia vamos a fallecer, pero todos nos tocará. Y leyendo la Biblia encontré un pasaje bien interesante en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, porque a veces nosotros pensamos que por el pecado, por esto, pasan algunas cosas, y simplemente a veces que simplemente le tocó su hora, le llegó su tiempo. Y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que le había pasado a algunos de Galilea. Pilato lo había matado mientras estaban adorando a Dios, y había mezclado su sangre con la sangre de los animales que estaban sacrificando. Jesús les respondió: ¿ustedes piensan que lo que le pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente en Galilea? No, respondió Jesús. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. Y dice: o miren lo que le pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé le cayó encima. ¿Piensan que eso le pasó porque era más culpable que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No, respondió Jesús. Pero le digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. Me pareció bien interesante esta historia, porque Jesús, un hecho quizás similar, una torre le cayó encima a 18 personas en Siloé, dice Jesús. Y él pregunta y dice: ¿piensan que eso le pasó porque eran más culpables que el resto de las personas en Jerusalén? Y la respuesta es no. A veces las cosas pasan porque tienen que pasar, y como decía anteriormente, nosotros tenemos que estar preparados para un evento así. Y no hablo de una preparación económica, sino una preparación espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como decía Jesús, que de cierta manera nosotros moriremos también, pero debemos de cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Eso es lo que nos aconseja Cristo. Y es bien interesante, porque Él dice: ¿ustedes piensan que ellos eran más culpables que el resto de las personas de Jerusalén? Le dice que no.
Y lo que Pilato sacrificó le dicen que no eran más pecadores tampoco que los demás, sino que ese era su tiempo y esa era su hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda reflexionar y que nosotros cambiemos, que esto sea una enseñanza y que escuchemos la voz de Dios por medio de esta situación tanto difícil. Pero Dios es fiel y es justo y Dios está con nosotros. Dios te bendiga.